Bueno, muy buenos días. Entonces, mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, yo soy residente de Medicina Vascular de segundo año y el día de hoy vamos a hablar del estudio OCEAN, el cual hablo de anticoagulación posablación en fibrilación auricular. Entonces es importante resaltar de la fibrilación auricular, que es una arritmia supraventricular que se caracteriza por una activación auricular no coordinada, y esto realmente se traduce entonces en una pérdida como tal de la contracción auricular efectiva y favorece entonces a varias condiciones, entre ellas la éstasis sanguínea y el aumento del riesgo trombótico. Sabemos entonces pues que el diagnóstico para esa vamos a evidenciar entonces diferentes criterios en el electrocardiograma, estableciendo entonces que el paciente pues tiene una arritmia y esta se documenta objetivamente en el electro, donde vamos a ver entonces ausencia de ondas P con intervalos RR irregulares. Entonces, también hay que tener en cuenta que en ocasiones pues se presentan fibrilaciones auriculares subclínicas o asintomáticas, que son aquellas pues que se detectan exclusivamente por dispositivos de monitoreo pues continuo, y es otra pues condición que hay que tener en cuenta. Algo muy importante y es cómo clasificamos entonces la fibrilación auricular, y esto es importante dado los resultados del estudio en qué población se hicieron, y esta clasificación se basa en la duración en la terminación de la fibrilación auricular. Entonces tenemos que el diagnóstico, por primera vez podemos tener que una fibrilación auricular puede ser paroxística, menos de 7 días, persistente más de 7 días, y podemos tener persistente de larga duración más de 12 meses, y también podemos tener el término de fibrilación auricular permanente, en aquella que se acepta entonces que vamos a hacer estrategias ya del control de ritmo, de la frecuencia, perdón. Y la importancia de la fibrilación auricular radica entonces que es la arritmia supraventricular más importante, y se estima que para el 2019 se tenían aproximadamente 59,7 millones de personas viviendo con fibrilación auricular, y esta cifra obviamente tiende a crecer más y creciente significativamente en todos los países. Y es que vemos que el crecimiento de la fibrilación auricular está dada por varias condiciones. Entre ellos tenemos el crecimiento poblacional, el envejecimiento, y entonces este envejecimiento pues realmente nos va a invertir la pirámide poblacional y aumentando los grupos de riesgos, que son las personas más ancianas. Asimismo, la supervivencia, entonces los pacientes que viven más y que tienen diferentes tratamientos y sobreviven más, pues al tiempo, estas personas también tienen la posibilidad de desarrollar fibrilación auricular. Y no solo eso, y es que con el advenimiento de nuevas tecnologías, pues se va a tener entonces una mejor detección entonces de la enfermedad y una más precisión para su diagnóstico. Esto entonces haciendo que aumente como tal esa prevalencia. Asimismo, en la población general tenemos que se estima que una de cada 3 personas desarrolla fibrilación auricular a lo largo de su vida, y tenemos que, por ejemplo, en la población europea mayor de 55 años, el riesgo específico está alrededor del 37%. Alguien por ahí tiene un micrófono prendido, por si me colabora, por favor. Espérame, yo lo silencio ya. Entonces, teniendo en cuenta que estos pacientes, pues, en la población europea mayor de 55 años tiene un riesgo específico del 37%. Y vemos que la incidencia y la prevalencia no son lineales realmente en esta enfermedad, sino que aumenta drásticamente en las últimas décadas. Y obviamente, como vemos en la gráfica, esto realmente pues va aumentando con la edad. Asimismo, las personas, la tasa de incidencia puede variar, pues obviamente en diferentes poblaciones, pero se estima que hay más en hombres que mujeres. Y la importancia y el impacto vascular de la fibrilación auricular, una de ellas es que
la fibrilación auricular nos puede aumentar el riesgo hasta 5 veces de que los pacientes presenten accidentes cerebrovasculares. Se estima entonces que el accidente cerebrovascular por fibrilación auricular, estos eventos isquémicos, la fibrilación auricular es responsable del 20% de estos. Y estos no son datos menores y despreciables porque es una cifra suficientemente alta. Asimismo, no solo en accidentes cerebrovasculares podemos ver las complicaciones de la fibrilación auricular, sino que realmente también tiene una mortalidad importante y se estima que el riesgo de mortalidad, el riesgo relativo a mortalidad es de 1,46 para mortalidad por todas las causas en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Y solo en el 2017 las muertes atribuidas solo por la fibrilación auricular eran mayores de 250.000 en un solo año. Una también de las complicaciones importantes de la fibrilación auricular es la falla cardíaca, y es que es un desenlace pues, que no siempre va a ser letal, pero que ocurre cerca a la mitad de los pacientes que tienen fibrilación auricular, y esos pacientes con fibrilación auricular también aumentan el 5 veces el riesgo de presentar entonces falla cardíaca. Y no solo eso, las tasas han aumentado desproporcionadamente. Datos, por ejemplo, australianos nos muestran que un aumento del 203% de las hospitalizaciones por fibrilación auricular en un periodo de 15 años. Pero nuestra población colombiana realmente no es diferente realmente a las tendencias globales de fibrilación auricular. Y es que datos recolectados entre el 2013 y el 2017 evidencian también que hay una carga de la enfermedad significativa que refleja unos patrones muy similares de crecimiento a los internacionales y también de la distribución de la misma. Y como vemos, también vamos a ver que la prevalencia salta casi 10 veces cuando los pacientes están en la sexta década de la vida a otras, cuando aumentan entonces su edad, y vemos que exponencialmente pues también crece mucho entonces esta prevalencia de la fibrilación auricular en el adulto mayor colombiano. Entonces, teniendo estas perspectivas de la fibrilación auricular, sabemos que tiene un riesgo de accidente cerebrovascular y sabemos que por guías, entonces las recomendaciones que nos dan las diferentes guías es anticoagular a los pacientes. Nos hablan entonces, sabemos el score del chatbox, que realmente no me voy a detener en él, pero sabemos que la recomendación es anticoagular a los pacientes que tengan un chatbox de 2, y que la recomendación también que nos da las guías es se prefiere entonces los anticoagulantes directos sobre los antagonistas de la vitamina K para la prevención de isquemia, tromboembolismo, excepto en algunos pacientes que sabemos que tienen fibrilación auricular por ser portadores de una válvula mecánica o tener una estenosis mitral, ya sea moderada o severa. Asimismo, entre las recomendaciones que nos dan las guías es que los pacientes que tengan un CHADS 1 se debe considerar entonces también que tengan un riesgo elevado, y se podría considerar entonces la anticoagulación con un menor nivel de evidencia. Y voy a resaltar algo muy importante basado pues, en los resultados del estudio, es que las recomendaciones de la guía y dadas por la múltiple evidencia que tenemos a lo largo de los años dicen que no se recomienda el uso de agentes antiplaquetarios como una alternativa en los pacientes con fibrilación auricular para la prevención de isquemia o tromboembolismo. Sabemos entonces históricamente que la utilización es de los anticoagulantes directos preferiblemente, y esto lo sabemos por los diferentes estudios pues, pivotales como el RELY con dabigatran, que vemos que la dosis de 150 miligramos fue superior a la warfarina, pero aumentando el riesgo de sangrado, y la dosis de 110 pues no fue inferior, asimismo como en el Rocket AF con rivaroxaban y el Aristóteles con apixaban, que en estos pues también no fue inferior entonces el uso de estos medicamentos comparados con la warfarina para la prevención entonces de estos desenlaces. Sin embargo, dentro de las estrategias de tratamiento de la fibrilación auricular, no solo está entonces la anticoagulación de los pacientes, sino que existen entonces otros tipos de manejo, como por ejemplo entonces la ablación, para poner entonces en contexto, y es
este procedimiento para volver entonces al ritmo normal de los pacientes. Dentro de las recomendaciones entonces que nos dan las diferentes guías es el AEF Care, que son los pilares de tratamiento, y entre ellos tenemos uno de esos pilares de tratamiento que es la reducción de los síntomas y el control del ritmo. ¿Y esto qué busca este pilar? Y es entonces mejorar la calidad de la vida de los pacientes en unos casos seleccionados. Entonces, la recomendación importante que nos dan a qué pacientes llevar a ablaciones, pacientes que tengan síntomas entonces, que hayan tenido fallos a medicamentos, y la primera línea de tratamiento con un nivel de evidencia clase B es en aquellos pacientes que tienen una fibrilación auricular paroxística. Asimismo, otras recomendaciones para la ablación puede ser en pacientes que tengan falla cardíaca y que la falla cardíaca sea explicada entonces por la fibrilación auricular, y existen otras recomendaciones de pacientes, por ejemplo, que tengan síndromes de taquicardia, bradicardia, o otras recomendaciones en pacientes que ya se han hecho ablaciones, pero que todavía persisten con síntomas y han encontrado otra vez fibrilación auricular, pues se pueden hacer varias ablaciones. Teniendo esto entonces en contexto, tenemos algo muy importante. Y ya hablando y entrando a los diferentes estudios que se han realizado, tenemos, por ejemplo, el ensayo Castle, que evaluó entonces la estrategia del control de ritmo mediante ablación o tratamiento médico. Y aquí vemos entonces con el tiempo en estos pacientes, comparando entonces la terapia farmacológica con la ablación de catéter, pues realmente entonces vemos que la reducción de esos síntomas que se presentaban por fibrilación auricular y redujo pues todos esos desenlaces que tenían los pacientes, como por ejemplo hospitalizaciones o muerte, pues se redujo drásticamente entonces con la ablación comparado entonces continuar la terapia farmacológica. Sin embargo, algo muy importante, y es que la cohorte de Optum, pues que evaluó muchos pacientes, se demostraba que aquellos que un número de 23, un poco más de 23,000, pues aún continuaban utilizando agentes antiarrítmicos posterior entonces a la ablación. Entonces, cuando se va a hacer la ablación, pues hay unos estándares y unos manejos que se deben hacer. Entonces, la regla prioritaria es que el paciente debe estar una anticoagulación ininterrumpida por lo menos 3 semanas antes de hacer la ablación. Ya se hace pues un manejo intraoperatorio de la misma y llevando entonces a los pacientes a realizarles el procedimiento. La recomendación entonces de las diferentes guías es que por lo menos entonces después de la ablación el paciente debe durar anticoagulado por lo menos 2 meses. Sin embargo, ¿qué dicen las guías? Pues si el paciente puede seguir anticoagulado, que lo continúe para esos 2 meses, si no se optaría entonces por un cierre de la orejuela. Pero el problema, o más bien la pregunta va, ¿qué pasa después de ese periodo de 2 meses? La decisión entonces de continuar o no la anticoagulación en estos pacientes está basada entonces en decir, no, básicamente la recomendación dice que se continúa la anticoagulación basándonos en el perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de los pacientes, y es más que todo en el chat 2+2, básicamente en los pacientes y no como tal en el éxito o el fracaso de la ablación. Entonces, esto es importante porque hay que tener en cuenta estos factores de riesgo que tienen los pacientes para continuar o no la anticoagulación, y en mayoría de unos casos específicos se ha continuado, y sobre todo en aquellos pacientes con alto riesgo, pues el tema es continuar la anticoagulación indefinida. Pero entonces a lo largo del tiempo tenemos diferentes estudios y partamos de que los primeros estudios eran estudios observacionales que nos hablaban entonces qué sucedía con estos pacientes que se les hacía una ablación con respecto a la anticoagulación. El primero de ellos tenemos pues este estudio observacional que es un estudio, un registro japonés que tenía entonces un número muy alto de pacientes, 231,000 pacientes, de los cuales pues se sometieron entonces a ablación, y realmente entonces en este estudio se hizo una vigilancia de más de 1,000 días y la decisión fue evaluar la decisión de continuar versus o no la anticoagulación. Y realmente lo que quisieron es aquí estratificar entonces los pacientes según el CHAS-BAX
y lo que evaluaron entonces en este estudio es ver entonces esas complicaciones después de esos desenlaces, sobre todo los desenlaces pues, de tromboembolismo y sangrado mayor. Realmente vemos aquí que en los pacientes que tuvieron entonces un Chast-Bax de 1 o de 2, pues realmente esos desenlaces no se presentaron en aquellos pacientes, o sea, realmente no redujo la anticoagulación en estos casos, pues el riesgo de suspenderla, mientras que el beneficio total y fue más protector de continuar la anticoagulación en los pacientes que se llevaron a ablación fueron los pacientes entonces que tenían un Chast-Bax más alto de 3 o mayor a este número. Sin embargo, tal vez el estudio que más luces nos da sobre la información es el estudio ALONE-FA, que es un estudio, entonces realmente ya tenemos un estudio que fue un ensayo clínico aleatorizado abierto, realizado en 18 centros hospitalarios. Este estudio se realizó entonces en Corea y el estudio entonces evaluó entonces la seguridad de suspender la anticoagulación oral en pacientes con fibrilación auricular que se hayan llevado a una ablación de manera exitosa. Los pacientes entonces tenían que haber llevado al menos un año de la ablación y sin una evidencia pues de la recurrencia. Se evaluaron entonces 840 pacientes y con un riesgo de un Chast-Bax mayor o igual a 1 y se evaluó entonces el desenlace primario de accidente cerebrovascular, embolia sistémica y sangrado. Entonces, estos son los criterios de incursión, pacientes con FA, el Chast-Bax, ablación exitosa por lo menos en un año. De las características basales entonces de los pacientes, tenemos que era una edad alrededor de los 64 años, la mayoría eran una FA paroxística, la mayoría tenían hipertensión y el Chast-Bax promedio la mediana del Chast-Bax fue de 2. Entonces vemos aquí que el desenlace primario, pues, que era ese desenlace compuesto, vemos que hubo una diferencia estadísticamente significativa entre continuar la anticoagulación y sin anticoagulación. Y así vimos que los desenlaces con respecto al ACV isquémico no hubo diferencias, pero sí hubo una diferencia a favor entonces de presentar mucho más sangrado en aquellos pacientes que se presentaban entonces que continuaban la anticoagulación. Aquí vemos entonces los diferentes desenlaces y vemos en los pacientes comparados con anticoagulación, sin anticoagulación, con anticoagulación, realmente donde se presentaron más diferencias fueron las hospitalizaciones y en el tema pues como tal de los sangrados. El estudio pues tenía unas limitaciones, pues obviamente era una población muy seleccionada porque era una población coreana, una población asiática, y no sabemos pues si esto se podía comportar diferente pues como tal en otro tipo de poblaciones. Asimismo pues las conclusiones de este estudio realmente nos hablan de que el candidato ideal podría ser aquel paciente que tenga una ablación exitosa sin recurrencia mayor a un año, un riesgo de Chast-Bax alrededor del 2 y pues la posibilidad de continuar una monitorización. Teniendo entonces este abrebocas, vamos a hablar entonces del estudio OCEAN, el cual habló de la terapia antitrombótica tras una ablación exitosa de fibrilación auricular. Y el principal dilema es cuando el paciente es llevado a la ablación y te dice, doctor, ya ha pasado más de un año de mi ablación y no he tenido palpitaciones, no he tenido síntomas. ¿Realmente necesito seguir la anticoagulación el resto de mi vida? Y realmente lo que sugiere es que la fisiopatología de la fibrilación auricular, eliminando como tal entonces esta arritmia, pues estamos eliminando tanto el riesgo de estasis sanguínea como el riesgo de tromboembolismo. Sabemos que por las recomendaciones de las guías, pues nos dejan entonces basados en el Chast-Bax 2, continuar la anticoagulación y realmente, como vimos, la recomendación de las guías ignora como tal entonces el éxito del procedimiento. Y es así que han surgido estos diferentes estudios y motivó este.
Entonces, el estudio, el Ocean, pues utilizó la metodología PROB. Esa metodología lo que busca que sea un ensayo clínico que busca combinar como tal la facilidad y el menor costo de estos estudios abiertos, comparándolo con un rigor científico de las evaluaciones doble ciego. ¿Qué se hace? Pues tanto el médico como el paciente saben la intervención, pero que realmente aquellos que miran los desenlaces, los que adjudican los desenlaces, pues realmente no lo saben. Entonces, el estudio se realizó con 1.284 pacientes en 56 centros de investigación. Realmente, entonces, los pacientes tenían una fibrilación auricular que para ese entonces, cuando se inició el estudio, que fue alrededor del 2015 que se inició a reclutar el primer paciente, pues todavía teníamos el término de fibrilación auricular no valvular. Y los pacientes tenían que haber sido sometidos entonces a una ablación por catéter que sea exitosa y más de un año de eso. Adicionalmente, pues tenían que tener un chest box por lo menos de 1 o 2 si era hombre o mujer respectivamente. Algo muy importante y es que entonces de estos criterios de inclusión que tenía que ser pacientes mayores de 18 años, pues tenía que tener entonces un rigor importante en la definición entonces del éxito de la ablación. Y es que cuando se hizo esto, entonces primero miraban entonces entre los 2 a los 6 meses que había una ausencia de esa fibrilación auricular, se hizo una segunda ventana de verificación mayor a los 6 meses y antes como tal de la inclusión del paciente entonces la aleatorización, pues también se hizo un tamizaje con un Holter de 48 a 24 horas, 2 meses antes de la aleatorización para verificar completamente que los pacientes estuvieran entonces libres de fibrilación auricular. Entre los criterios de exclusión, entonces tenemos que los pacientes eran excluidos aquellas que tuvieran una tasa de filtración menos de 30, pacientes que tuvieran fibrilación auricular, entonces por otras causas como estenosis mitral, o una prótesis mecánica, pacientes que han tenido eventos neurológicos recientes, por lo menos entonces una ACV discapacitante, cualquiera ACV en los últimos 14 días, pacientes que no se les pudiera dar entonces, que tuvieran medicamentos que interactuaran entonces con el rivaroxaban, como por ejemplo los inhibidores potentes de la CPY3A, y pacientes que tuvieran contraindicaciones entonces para realizar imágenes a través de resonancia magnética, ya que era una de los métodos que se iban a utilizar entonces para verificar que los pacientes pudieran tener entonces recurrencia de la fibrilación auricular. La intervención entonces fue un comparador y se lo utilizaron entonces 1 a 1 mediante un sistema web centralizado, un grupo de entonces de 15 miligramos de rivaroxaban al día comparado entonces con aspirina en este estudio. La elección entonces, dicen los autores, de dar 15 miligramos de rivaroxaban en lugar de los 20 miligramos que tenemos acostumbrados y que y que decían los diferentes pues, estudios y las diferentes recomendaciones, era una decisión más bien intencional para esta población específica post-ablación. Y era más bien la ablación exitosa realmente tenía entonces un perfil de riesgo más bien intermedio y lo que querían entonces era preservar esa eficacia de la prevención de ictus mientras se mitigaba sobre todo el riesgo potencial entonces de una hemorragia en estos casos. Ese fue el argumento principal que los autores se basaron para utilizar esa dosis de 15 miligramos. Asimismo, los autores hicieron algo muy importante y es más allá de la clínica, la presentación como tal de la ACV, como tal sintomático, se hizo una búsqueda de un daño neurológico que no se detectaba, pues no se detecta normalmente. Y es que el estudio el desenlace primario fue ictus clínico, embolia sistémica, pero también la visualización de un ACV embólico encubierto y era la realización de resonancias magnéticas con el fin entonces de encontrar entonces un nuevo infarto mayor de unos 15 milímetros por resonancia magnética en estos casos.
Los desenlaces entonces también de seguridad, entonces era la hemorragia fatal, la hemorragia mayor con los criterios de ISTH que conocemos, pues realmente no va a entrar en detalle por temas del tiempo, y ya y el sangrado mayor no clínicamente relevante, sangrado no mayor clínicamente relevante, que era aquel pues, sangrado que tenía ciertas condiciones, como por ejemplo la intervención médica, hospitalización, entre otras, pero que no cumplía esos criterios entonces de hemorragia, pues, sangrado mayor. Asimismo, se evaluaron unos desenlaces secundarios en los pacientes y eran, por ejemplo, eventos vasculares como isquemias cerebrales transitorios, infartos cerebrales, pero con un tamaño menor a 15 milímetros en la resonancia, la mortalidad por todas las causas, y también entonces se hicieron entonces unas valoraciones secundarias como el impacto cognitivo y un beneficio clínico neto, calculando pues la reducción de ictus versus el incremento de las hemorragias y la calidad de vida. Asimismo, entonces el protocolo de imagen como estaba diseñado realmente se basaba entonces en la realización entonces de resonancia magnética a los 6 meses, 2 meses, 24 meses, finalmente 36 meses. Sin embargo, unas limitantes importantes es que el estudio se comenzó a diseñar y los primeros pacientes fueron entre el 2015 y 2016, pero una limitante entonces para la realización de resonancia magnética y para los seguimientos presenciales de los pacientes cuando entró entonces el tema de la pandemia. Entonces esto limitó un poco la realización de los procedimientos de imagen de resonancia magnética y los seguimientos de los pacientes se trasladaron de entrevistas personales a llamadas telefónicas. Entonces, el tamaño de la muestra fueron 2.284 pacientes. El cálculo para detectar una reducción del riesgo del relativo fue del 40% y se planteaban entonces unas tasas de eventos de este grupo de desenlaces alrededor del 3.5% anual con el grupo control. Se hizo un análisis por intención a tratar y los pacientes se requerían repetición de la ablación con FA, son retirados del análisis para mantener entonces pues como la pureza de la comparación, sobre todo el análisis eh, de del análisis final. Entonces, realmente los pacientes entonces fueron aleatorizados 646 al grupo de Rivaroxaban, 643 al grupo de aspirina. Todos fueron entonces incluidos en el análisis final, en el análisis por intención a tratar. Realmente, entonces, el cumplimiento de la resonancia, pues, fue bastante alto, pese entonces a las diferentes complicaciones entradas en pandemia. La mediana de seguimiento fueron unos 36 meses, finalizando totalmente 563 pacientes en el grupo de Rivaroxaban y 571 entonces en el grupo de aspirina. Las pérdidas entonces realmente o las decisiones de retiro fueron entonces pacientes, en la mayoría de los casos por requerir entonces repeticiones de ablación, que eso realmente estaba dentro del protocolo, fallecimientos, pérdidas durante el seguimiento y los retiros voluntarios. Sin embargo, todos estos pacientes pero fueron incluidos en el estudio, obviamente. Ya hablando entonces de las características basales de los pacientes, la mayoría de los pacientes fueron hombres en cada uno de los grupos. Algo muy importante y entonces que el CHA2-VAS2 estaba entonces, la mayoría de estos pacientes estaban entre 1 y 2, solo casi un 32% de los pacientes estaba realmente en un CHA2-VAS mayor o igual a 3. Asimismo, el Hasbleck pues, era un riesgo bajo moderado en la mayoría de los pacientes. Entonces, la mediana de tiempo después de la ablación de los pacientes fue 16 meses después de la ablación, o sea, la mediana de la ablación. Y algo muy importante a tener en cuenta y es que el 66% de los pacientes que estaban en este estudio tenían una fibrilación auricular paroxística. Otra de las características importantes de los pacientes es que la mayoría tenían hipertensión arterial solo
un 3% de los un 3,3% había tenido una isquemia cerebral transitoria y solo un 1,8% de los pacientes había presentado un ACV isquémico previamente. Asimismo, algo de anotar y es que los pacientes pues no tenían falla cardíaca, tenían una buena fracción de eyección y tampoco había una alteración en el diámetro de la aurícula. Entonces, resaltando algo muy importante y es que el rigor metodológico del estudio, el perfil de riesgo de los pacientes, entonces sabíamos que tenía un CHA2-VAS de 2 y bajo riesgo de sangrado, predominantemente entonces la fibrilación auricular paroxística con función ventricular normal y la mayoría de los pacientes entonces tenían hipertensión arterial. Entonces pasemos al resultado entonces destacando entonces y volviendo a resaltar que la definición del desenlace compuesto era accidente cerebrovascular, embolia sistémica, un nuevo ACV encubierto definido entonces por resonancia magnética. Y vamos a ver aquí entonces que el número de eventos que se presentó en el grupo de rivaroxaban fueron 5 y en la aspirina fueron 9 pacientes con un riesgo relativo de 0,56 que vemos que atraviesa la unidad con un valor de P de 0,28. Entonces realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa en estos desenlaces compuestos comparando entonces el rivaroxaban comparado con la aspirina. Y es que tenemos que estos eventos realmente fueron muy bajos. Tenemos entonces que la tasa de eventos en el grupo de rivaroxaban fue de 0,31 por 100 pacientes año y 0,66 eventos por 100 pacientes año en el grupo de aspirina, esa incidencia acumulada a los 3 años. Y no solo eso, y es que el 97% de los pacientes no tuvo ninguna nueva lesión cerebral de estos ictus encubiertos demostrados por resonancia. Ninguno de ellos se presentó en el grupo de rivaroxaban y en aspirina solo se presentaron en 2 pacientes que representaban realmente muy poco porcentaje. Asimismo, entonces, cuando se evaluaron entonces los desenlaces, tener lesiones mucho más pequeñas, pues la incidencia también fue muy baja en ambos grupos y tener una diferencia estadísticamente significativa. Asimismo, entonces el análisis ajustado, ya sea por centro, por edad o por sexo, también no presenta una diferencia estadísticamente significativa y cuando evaluaron entonces por protocolo, sacando entonces todos esos pacientes que se lograron pues perder por las diferentes razones que ya mencioné, también se presentó, entonces no hubo una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué implicaciones trae eso? Y es que realmente para reducir ese desenlace compuesto, pese a que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, necesitaría tratar 167 pacientes para prevenir un evento del resultado primario como tal. Y entonces, en conclusión de este análisis, pues realmente el tratamiento con rivaroxaban no resultó en una incidencia significativa menor del resultado compuesto en comparación al tratamiento con aspirina. Y evaluando entonces otros desenlaces, esos desenlaces secundarios, por ejemplo, accidente cerebrovascular o embolia pues, sistémica, el número de infartos cerebrales menores a 15, los ataques sistémicos transitorios o las muertes por cualquier causa, vemos que en cada uno de esos desenlaces secundarios tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. En ninguno de ellos tampoco hubo diferencias, entonces esto también es algo importante a resaltar cuando comparamos entonces el rivaroxaban con la aspirina. Y hablando ya como tal en los desenlaces de seguridad, en ese sangrado mayor o sangrado fatal, pues realmente sí se presentó un poco más en los pacientes con rivaroxaban, pero esto no tuvo una significancia estadística y realmente cuando hablamos entonces del sangrado menor o clínicamente no mayor relevante, pues realmente sí hubo una diferencia, pues como tal, en los pacientes que estaban en el grupo de rivaroxaban. Y aquí lo vemos entonces mucho más claro y es que la mayoría de los pacientes del grupo de rivaroxaban
en este sangrado no mayor clínicamente no relevante, clínicamente relevante, perdón, sí presentaron mucha más, entonces este desenlace junto con los desenlaces de sangrado mayor y resaltando nuevamente que la muerte, la fatalidad por sangrado o sangrado mayor, pues no hubo diferencias en estos dos grupos. Asimismo, los sangrados que se presentaron, pues realmente fueron mínimos. La mayoría de estos sangrados fueron intracraneales en el grupo de entonces de rivaroxaban, pero realmente no hubo una diferencia importante y gastrointestinal, pues también se presentaron 3 en el grupo de riva y 2 en el grupo de aspirina. Y realmente el número necesario, pues para dañar es alto realmente para los pacientes que tienen sangrado fatal no mayor o clínicamente no relevante, pero los sangrados menores sí, tratando 12 pacientes, voy a presentar entonces un evento adverso. Algo muy importante y es que el reclutamiento se detuvo por una recomendación del Comité de Monitoreo y de Datos de Seguridad y esto por la alta probabilidad de no demostrar realmente un beneficio con rivaroxaban sobre la aspirina. Y el estudio fue declarado fútil antes de completar pues todo el seguimiento planeado. ¿Por qué sucedió esto? Y es que el fracaso no necesariamente es farmacológico, sino también ha sido algo estructural y estadístico. Y es que realmente recordemos que lo que se proyectaba entonces de los desenlaces planeados era alrededor del 3.5%, pero realmente lo que encontramos fue del 0.31% y 0.66% en el grupo de aspirina. La hipótesis de este estudio pues realmente no se dio por una sobreestimación masiva de riesgos basales en esta población. Después los autores hablan de que se necesitaría realmente para encontrar una diferencia estadísticamente significativa de que el estudio pues tenga el suficiente poder, más de 11,000 pacientes en estos casos. Algunas consideraciones entonces acerca del estudio es que recordemos entonces que eran pacientes, en su mayoría tenían un Chast-VAX alrededor de 2. Realmente entonces recordemos que aquí no había una población muy alta que tuvieron un Chast-VAX mayor de 3 y realmente recordemos también que la mediana de edad pues eran los 66 años, entonces era una baja inclusión de pacientes mayores de 75 años y recordando que a medida que aumenta la edad, pues aumenta como tal entonces este riesgo de fibrilación auricular, entonces realmente es algo a tener en cuenta. Otra cosa muy importante y es que no es como tal un sesgo del estudio, sino que los pacientes que realmente se llevan a ablación son pacientes que tienen un perfil más sano que otros pacientes. Y es que realmente los pacientes que se llevan a esto, vimos que eran pacientes que tenían fibrilación auricular, que eran mucho más jóvenes, que tienen una fibrilación auricular paroxística, pues obviamente esto limitaría traer en contexto a pacientes que tengan una enfermedad mucho más avanzada, con daños estructurales, pues que tengan insuficiencia cardíaca avanzada, por ejemplo, pero es algo realmente una recomendación que se da en muchas partes, pero esto realmente pues no limita, pero sí tenemos que tener en cuenta que no podemos extrapolar entonces estos resultados a pacientes de más alto riesgo o con una anatomía cardíaca más comprometida en estos pacientes. Algo muy importante y es por qué se utilizó aspirina y no un placebo en estos casos. Y es que realmente los autores argumentan que la aspirina o placebo en este contexto, pero el uso del comparator activo débil, pues realmente complicaría pues como una eficacia pues pura. Y realmente sabemos que la utilización de la aspirina realmente pues no tiene un beneficio en la prevención de accidentes cerebrovasculares. Vimos que es una recomendación en contra de las guías. Asimismo, ya lo mencioné, y es que realmente la dosis recomendada de anticoagulación es con 20 miligramos de rivaroxaban y no con 15.
Sin embargo, algo muy importante, y es verdad que dicen los autores, y es que independiente si se hubiera cambiado la dosis a 20 miligramos, esto poco hubiera cambiado los resultados realmente de eficacia, pero tal vez se hubiera traído más riesgo entonces de sangrado. Sin embargo, algunos autores hablan de la posibilidad de una desviación como estándar del cuidado introduce, que es una variable de confusión sobre la potencia real del medicamento de 15 miligramos sobre los 20 miligramos, pero teniendo en cuenta que realmente pues esto en este estudio realmente no tenía pues una implicación importante. Algo muy importante es, pues, no se hizo un monitoreo pues más continuo después de los pacientes y el impacto obviamente se tuvo que eliminar entonces la realización de algunas resonancias magnéticas por el tema entonces del COVID cuando pues, se requería realizar estas resonancias. Asimismo, hubo, como lo mencioné, hubo pues una incidencia mayor de sangrado menor y clínicamente relevante en el grupo de rivaroxaban. Entonces, esto es algo importante a la hora de tener en cuenta porque estamos disminuyendo el riesgo de accidente cerebrovascular, pero posiblemente aumentando el riesgo de sangrado. Sin embargo, quiero dar una interpretación también diferente y es que no llevarnos el contexto entonces de que el estudio tenía algunas ciertas limitantes o que el rivaroxaban pues realmente no fue eficaz, sino unas fortalezas importantes. Y es que aquí estamos hablando de una fortaleza y es tal vez el éxito de la ablación en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Y entonces, una pregunta que uno se haría o tal vez me preguntaría, y es entonces, ¿qué pacientes puedo aplicar entonces este estudio o qué pacientes realmente serían candidatos entonces a ser llevados a ablación y a dejarlos sin anticoagulación? Y es que hay que tener en cuenta algo muy importante. Uno, el tiempo de ablación realizada al menos fue un año antes. Dos, sin una evidencia entonces de la recurrencia de la fibrilación auricular durante este periodo, y esto es algo muy fundamental porque fue el prerequisito entonces para esto. Tres, tener en cuenta algo muy importante y es que los pacientes entonces tenían un Chasbach de 2 o menor de 2. Este fue pues como la mayoría de los pacientes. Entonces esto es algo muy importante a la hora de tener en cuenta en nuestros pacientes. Y lo otro es que son pacientes, entonces tener en cuenta la posibilidad de que el rivaroxaban pueda tener como mucho más sangrado. Asimismo, otros factores a tener en cuenta y es que la mayoría de la población en este caso fueron pacientes menores de 75 años, una mediana de 66. Algunos autores, perdón, algunos autores y algunas editoriales de otros autores hablan de la posibilidad de continuar, hacer un monitoreo continuo de estos pacientes más allá entonces de los tiempos establecidos y asimismo si vamos a quitar entonces la anticoagulación, pues estos pacientes continuar una vigilancia un poco más estricta que un paciente pues normal. Entonces, sin embargo, algo muy importante y es no extrapolar entonces este tipo de resultados en pacientes con Chasbach mayor de 3, ACV previo. Recordemos que los pacientes que tenían un ACV previo, pues tener un ACV tiene el riesgo de presentar más ACV y la población de accidente cerebrovascular en este estudio era menor del 2% y los que tenían una isquemia cerebral transitoria eran un 3.3% y vimos que la edad entonces menor de 75 años. Un algoritmo importante que podríamos aplicar es, entonces, teniendo en cuenta la población como es, como la describimos, menores de 75 años, sin ACV previo, pues anatomía cardíaca, pues que era casi normal, llevados una ablación exitosa mayor a un año, sin recurrencia, que tengan un Chasbach menor o igual a 2, que tengan una edad menor de 75 años, introducen la posibilidad de hacer un monitoreo continuo, pero esto sigue siendo debatible. Entonces, en este perfil de pacientes podríamos considerar suspender la anticoagulación. Hablan de la posibilidad de mantener entonces la aspirina en estos pacientes. Sin embargo, voy a hacer una alerta pues, muy importante acá, y es que la aspirina como tal
sabemos, entonces los autores la utilizaron, entonces, digamos, de manera muy ética para decir, bueno, estamos dando algo que pudiera disminuir entonces los eventos trombóticos en una población de riesgo, pero realmente conocemos entonces que la aspirina por los diferentes estudios no me evita entonces los pacientes tengan accidentes cerebrovasculares. Entonces, en conclusión, el Ocean abre la puerta a que pacientes de bajo riesgo de carga anticoagulación, quitar esa carga de anticoagulación en estos pacientes. La clave entonces es seleccionar muy bien los pacientes y desde mi punto de vista y conociendo la opinión de muchos profesionales, pues realmente si vamos a hacer esta conducta, no daríamos aspirina. La aspirina se podría considerar entonces por otras indicaciones que tenga el paciente. Es decir, el paciente pues tiene una fibrilación auricular, se infartó, se llevó a ablación por alguna razón, etcétera, etcétera, y hay que dejar la aspirina pues porque tiene una enfermedad coronaria, se deja. Pero entonces en el paciente que no tenga eso, pues realmente yo quitaría la aspirina. ¿Y por qué? Vuelvo y lo reitero, no ha demostrado que disminuya el riesgo de accidentes cerebrovasculares y sí aumente en algo el riesgo de sangrado. Estas fueron las referencias utilizadas para este estudio. Muchas gracias y quedo atento entonces a los comentarios. Excelente, Carlos. Está supremamente clara la presentación del estudio y las conclusiones también me parecen que son bastante claras. Vamos a darle la palabra a los profesores invitados. Buenos días, ¿cómo están? Carlos, muy bien, muy buena presentación. También estoy de acuerdo con tus conclusiones, básicamente. Yo creo que el éxito ahora va a radicar es en la efectividad de la ablación. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque uno ve en la práctica clínica que no es lo mismo un paciente con fibrilación auricular persistente que paroxística en el momento de la ablación. Las aurículas son supremamente dañadas en el persistente, es muy fibrótico, a veces no solamente le tienen que hacer el guaca, que es la ablación con catéter tradicional, sino que tienen que hacerle línea posterior o caja posterior, línea flotter, etc. Eso cambia muchísimas las cosas y por esa razón es que es muy importante lo que vos dijiste, que la mayoría eran paroxísticos, es decir, que eran pacientes de muy bajo riesgo, fibrilación auricular de muy bajo riesgo, chaspas bajito, eran pacientes relativamente jóvenes, paroxísticos, eso habla de ese escenario típico. Entonces, en ese escenario muy localizado, muy específico, yo estoy de acuerdo con que uno podría contemporizar luego del año la suspensión de la anticoagulación. Yo ayer le decía a Carlos que me parece que estos pacientes con posablación exitosa de bajo riesgo se parecen mucho a la fibrilación auricular subclínica o el ARE, pues, en que si ustedes comparan, por ejemplo, las incidencias de ACV en posablación, en fibrilación auricular, versus en fibrilación auricular subclínica como el Artis y como el otro, realmente las tasas son sumamente bajitas, entonces se comportan de una forma muy similar. Por tal razón, a lo mismo, si en fibrilación auricular subclínica solamente estamos considerando la anticoagulación cuando el CHAS base está por encima de 4, pues a esto se hace muy similar, diría yo, y por esa razón es que yo creo que yo a un CHAS base de 3, 4, allá me quito un poquitico de la conducta de quitar anticoagulación hasta que salga más evidencia. Carlos, muchas gracias. Gracias, profe. Antes de darle la palabra al profe John, profe, una pregunta. Y monitorizar más allá a esos pacientes. O sea, decir, hay que hacerles un holter cada cuánto, seguirlos cada cuánto. ¿Eso cómo se haría? Nosotros lo hacemos muy pragmático, muy parecido a lo del estudio, Holter cada 6 meses, cada 3 a 6 meses, inicialmente Holter a los 3 meses. A ver, luego de la ablación con catéter hay una cosa que se llama blanking period, que es como un periodo donde la aurícula todavía estaba un poquito inflamada y no sé qué, y esos pacientes pueden hacer algo de recurrencias, y eso no habla de que del todo ha fallado la terapia, a pesar de que ya hay estudios que muestran que ese blanking period, cuando hay muchas recurrencias, sí demuestra peor pronóstico.
pero aún así nosotros hacemos a los 3 meses un holter, luego a los 6 meses y luego cada 6 meses. Es decir, hacemos una cosa supremamente pragmática, muy parecida a lo del estudio. Cosa que me gustó por eso mismo, ¿cierto? Porque nosotros no le ponemos monitor de eventos a los pacientes como para vigilar si hacen recurrencia de fibrilación auricular, sino que lo hacemos con holter. Ya ahora con las tecnologías, por ejemplo, con el iWatch y con todos estos relojes inteligentes que se ha demostrado que la sensibilidad de la especie es sumamente alta para fibrilación auricular, pues yo creo que uno podría contemporizar y pensar que estos pacientes, si van a mantener un reloj de esos, se podría simplemente dejar con ese reloj como monitoreo y ya. Una pregunta. Carlos Esteban decía que el paciente usual, que si le hace una lesión a un paciente de bajo riesgo con el CHAS-VAS de 1 o 2 como el que está escrito en el estudio, ¿qué tan frecuente es que paciente, pues, que se le haga esta terapia a pacientes que son de CHAS-VAS altos, de 4 en adelante, y que serían los que no están representados en el estudio y para los cuales no se puede extrapolar las conclusiones? Doctor, muy frecuente, muy frecuente. Yo diría que más o menos un 30%, 40% son como los descritos en el estudio, pero los otros, y cada vez se hacen más enfermos, incluso con falla cardíaca, incluso con aurículas superdilatadas. Entonces es muy frecuente. Hoy en día, incluso las excepciones, o sea, los sanos, son estos pacientes así con aurículas sanas, paroxísticos, con chasvas muy bajitos, jóvenes, que también se les hace obviamente, pero ya la gran mayoría que están entrando son pacientes más añosos, con más factores de riesgo. Yo diría que un 60-70% son más enfermos. Entonces, la recomendación tuya, doctor, sería, esos pacientes obviamente no están representados aquí, mientras no tengamos una mejor evidencia, hay que seguirlo anticoagulando, ¿de acuerdo? Sí, exactamente. Yo a ese no le suspendería la anticoagulación hasta no saber algo más. A pesar de que, a ver, por ejemplo, el doctor Duque, que lleva muchos años de experiencia y todos lo conocen, eh, él ya desde hace varios, es más, él mismo tiene fibrilación auricular, se hizo ablación y no toma anticoagulación, aunque tiene un chaspas de 2. Mm, pero él ya lo venía haciendo una conducta muy parecida hace mucho tiempo, incluso en pacientes de un poquito más de riesgo. Yo creo que ahora, en este momento, por evidencia, me parece que hay que ser más cauto y yo le seguiría la anticoagulación. De acuerdo. Eh, John, adelante. Profesor, Sí, buenos días. Bueno, el aporte mío no está como, no dista mucho de lo que han dicho el doctor Juan Carlos y el doctor Jaime. Pues yo creo que todos los que leemos el artículo, la mayoría caemos en cuenta de lo que ustedes están diciendo, que es que estos pacientes en su mayoría fueron pacientes de no muy alto riesgo con un CHAS-VAS, pues que máximo era de 2, 3, algunos pues por encima de 3. Muy similar a lo que mostró Carlos en el estudio Alon y en otro estudio por ahí que creo que llama Laption, no sé, algo así, donde verifica que realmente la anticoagulación no es como para continuar a largo plazo en el paciente con fibrilación auricular después de ablación, pero en pacientes que son de un riesgo no muy alto, que yo sin ser cardiólogo, pues yo creo que el cardiólogo escoge para hacer la ablación es aquellos pacientes que no están tan enfermos. Esa era como la conclusión que yo llegaba. Yo me puse con toda seguridad que los pacientes que tienen una falla cardíaca, que tienen algo otra anomalía pues, estructural muy importante a nivel cardíaco, las complicaciones sistémicas de la falla cardíaca secundaria, pues a fibrilación paroxística, en fin, no son pacientes como muy candidatos a ablación. Lo considero, yo soy cardiólogo con todo respeto, pues más adelante el doctor Jaime me aclarará eso. Pero en conclusión no diría no anticoagulación a largo plazo posablación en pacientes que son de bajo riesgo. Y en conclusión uno diría que es que este estudio fue como para confirmar que la ablación es un método eficaz en los pacientes que tienen un CHAS-VAS de riesgo bajo a moderado y que la anticoagulación hay que reconsiderarla y reevaluarlo en aquellos pacientes que tienen un CHAS-VAS más alto. O sea que la conclusión, como usted muy bien lo ha dicho, no es para todos los pacientes con fibrilación auricular. Son para pacientes con fibrilación auricular con riesgo máximo moderado. Bueno, para mí me llama la atención de todas formas, Carlos, que tú cuando presentaste los pacientes del estudio dijiste que la minoría era con un CHAS-VAS pues mayor de 3, pero no era ni tan bajito, era como del 30%. Entonces yo quisiera saber de esos pacientes que presentaron los eventos,
que fueron 5 en el brazo de Rivero Sabana y creo que 9 en el de, perdón, 9 en el de, sí, y 9 en el de aspirina. Sí, sí, de ese grupo, perdón, de esos que presentaron eventos, ¿cuántos eran de ese grupo con un chat más alto, mayor de 3, mayor de 4? Pues para mirar si realmente se presentó fue en este grupo, pues que esperaría con en el grupito que tenía un chat más alto. Sí, profe, buena pregunta. Yo también lo observé y fueron en total 6 pacientes, en total. De todos los que presentaron fueron 6 pacientes. 2 en el grupo de Rivaroxaban y 4 en el grupo de aspirina. Los que tenían más de chargeback de 3. Ok, muchas gracias. Profe, con lo que dijo de la fibrilación auricular, digamos que eso ha cambiado un poquito en el hecho de que ya cada vez se meten a sala pacientes más enfermos y porque hay más evidencia al respecto. Por ejemplo, hace mucho tiempo solamente contábamos con el CAS TLIF, donde eran pacientes con falla cardíaca, pero con una falla cardíaca que era normalita. Y ahora ya salió el CAS TLHTX, donde eran pacientes incluso con falla cardíaca avanzada y les mejoraba muchísimo el pronóstico. Antes era solamente la evidencia con fibrilación auricular paroxística, pero ya hay un montón de estudios con fibrilación auricular persistente y entonces eso ha hecho que obviamente, si bien es más eficaz en pacientes mucho más temprano, menos comórbidos, más jóvenes, también se están haciendo cada vez más ablación con catéter en pacientes un poquito más enfermos, porque adicionalmente se ha mostrado que les mejora muchísimo el pronóstico en el hecho de que incluso solamente les baja la carga de fibrilación auricular y eso conlleva muchas cosas, en que les mejora mucho los síntomas, incluso en que les mejora mucho el pronóstico cardiovascular. Pero entonces cada vez sí vemos un poquito de pacientes más enfermos que entran al procedimiento. El profe Ignacio, adelante. Buenos días. Sí, no, lo que se presentó me parece muy bien presentado la discusión, pero yo tengo una inquietud, es la siguiente, que en nuestro medio es muy difícil tener forma de hacer, forma no permanente, pero sí muy seguida, perdón, la monitorización de estos pacientes a largo plazo para ver si están haciendo episodios de fibrilación auricular. Eso es lo único o lo que más me preocupa a mí es quitar la anticoagulación a un paciente que no tiene la forma, y más en nuestro medio, y más todos bien saben cómo está la salud en nuestro medio, hacerles monitorización. Yo pensaría que estos pacientes habría que darlos anticoagulados, dadas las dificultades en nuestro medio. Yo creo que todos estos estudios hay que compararlos con estudios en otras partes bien realizados, con muy buen seguimiento a lo que podemos hacer en nuestro medio. Yo compro ese escenario, profe, cierto, porque es que estamos hablando de un escenario donde se supone que están las condiciones ideales y está haciendo buena medicina, y si uno está ciego, pues uno no sabe qué territorio está usando, ni siquiera hay forma de hacerle un holter, pues que es lo que nos está diciendo el doctor Jaime, que hay que hacerle con regularidad. Pues no sabe uno como para dónde coger y que haya uno como en el plano de la incertidumbre. Yo voy simplemente a hacer una observacióncita adicional. Pues o sea, todos estos escenarios en los cuales digamos que sigue siendo una bibliografía, o más que una bibliografía, que son escenarios nuevos con indicaciones o no indicaciones un poco más nuevas, también pues nos llevan a ciertos escenarios en los que uno podría tener un poco más de tranquilidad. O sea, si bien yo entiendo como este punto de que uno no queda completamente tranquilo si estamos en escenarios, por ejemplo, en el que son pacientes que definitivamente no son buenos candidatos por cosas anticoagular o porque ya han tenido un sangrado, porque tienen un sangrado activo, pues queda uno un poco más tranquilo como con esta evidencia en esos escenarios pues de fibrilación auricular que no son los pacientes de un contexto de chatbot muy altos. Entonces pues yo pienso que esto sí le va dando a uno es como unas pistas como para generarle a uno como ciertos, como
escenarios puntuales en los cuales le ayuda a uno a tomar decisiones, aunque no tengamos una evidencia lo suficientemente sólida. O sea, que a la hora de coger una balanza, uno tenga un poquito más de herramientas también para, en cierto escenario de pacientes, uno suspender la anticoagulación, pero que definitivamente sí, creo que todavía vienen muchas cosas, pues, como de evidencia de aquí en adelante que nos va a generar algo un poquito más sólido, pero a mí me parece que esto puede ser un punto de partida, pues, como para ir seleccionando grupos y que no todos los pacientes se traten igual y todos como en la misma bolsa. Gracias, Andrés. Vamos cerrando entonces, Carlos Esteban, muchas gracias por la presentación y que tengan todo un buen día. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.